Cada vez que he visitado un data center, me he encontrado con la pregunta típica que el cliente me dice: ¿a qué temperatura debe estar mi data center? Asimismo, he encontrado data centers sumamente fríos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de definir un poquito ese concepto de la temperatura de los que son dentro de los centros de datos. No existe una temperatura ideal, o mejor dicho, sí existe una temperatura ideal, pero la temperatura ideal de un data center 1 no va a ser igual a la temperatura ideal de un data center 2. Va a depender de varios factores. El punto de seteo de la temperatura va a depender fundamentalmente de la densidad eléctrica dentro del data center, de la distancia del aire acondicionado hacia los gabinetes, del clima de ese momento o de la zona donde está instalado el data center. Bien, un error común es pensar que el punto de configuración del equipo de aire acondicionado, ¿no?, el punto de frío configurado en el equipo de aire acondicionado, es la temperatura que le va a llegar a nuestros equipos TI. Normalmente los equipos de aire acondicionado de precisión, sobre todo, miden la temperatura por el lado del retorno, y en función de ello es que enfrían o producen frío en la salida del pasillo frío del aire acondicionado. Entonces, lo que nosotros en realidad tenemos que hacer es medir la temperatura en el punto de admisión del aire frío en nuestros equipos TI. Entonces, de esa manera tendremos la certeza de cuál es la temperatura que les está llegando en ese momento. Es importante resaltar que un equipo que produce más frío de lo necesario, lo que está haciendo es consumir más energía eléctrica e incrementar su nivel de desgaste. Eso es muy importante. Por eso es que se recomienda revisar, hacer las mediciones del caso para poder obtener el valor ideal para el data center en tensión. Para las mediciones normalmente usamos este tipo de equipos. Este es un higrómetro que tiene la propiedad de medir temperatura y humedad relativa. Con esto podemos hacer la evaluación de las temperaturas dentro del pasillo frío o pasillo caliente. Y este es otro equipo que permite almacenar, este es un data logger, por ejemplo, que permite almacenar la temperatura y humedad relativa en muestras de medición preconfiguradas. Y después podemos descargar esta información y construir una curva para evaluar el comportamiento del enfriamiento en el tiempo. Son alternativas que nos permiten llevar a cabo unas mediciones. Entonces, vamos a revisar en este cuadrito que tienen acá arriba. Es un cuadrito donde yo he puesto los valores que he podido encontrar. Como ustedes pueden darse cuenta, el estándar 942, que es el estándar más conocido a nivel mundial y es el que nosotros estamos tomando como referencia. La primera copia de este estándar salió en el año 2005 y de acuerdo al cuadro que ustedes están viendo, establecía un rango de temperaturas, y así como un rango de humedad relativa, no necesariamente un valor fijo, ¿no?, de humedad o de temperatura. Entonces este rango en la primera versión de la norma estaba entre 20 y 25 grados centígrados. En la siguiente revisión de la norma, ya en el año 2013, en la 942A, la revisión A de la norma del estándar de data center, el rango se ha mantenido tanto para la humedad relativa como para la temperatura. Esta revisión se hizo en el año 2013. Luego tengo acá como referencia al estándar BICSI 002 del 2014, que es un estándar más que un estándar, es un manual de buenas prácticas de implementación. También ha tomado como referencia lo que dice la norma 942A en este caso, porque este BICSI 00214 fue publicado en español el año 2015 y tomó como referencia la norma de data center que estaba vigente hasta ese momento. Y la norma que estaba vigente era la 942A.
Luego, en el año 2017, se publica la nueva revisión, que es la norma que actualmente está vigente, que es el estándar TIA 942B. Ya no habla de un rango de temperaturas necesariamente como tal, sino que hace referencia a ASRAE. ASRAE es la Asociación Norteamericana de Ingenieros dedicados a temas de ventilación, calefacción y sistemas de aire acondicionado. Entonces, esta entidad, ASRAE, que en realidad es una organización que agrupa a estos ingenieros mencionados, emite un documento denominado TC 9.9, que es este documento de acá. Este documento se llama Thermal Guidelines for Data Processing Environments. Es un documento en el que hace referencia a diferentes rangos de temperatura ideales para centros de datos. Entonces, este organismo, ASRAE, ha definido niveles, ¿no? En la revisión 942B del estándar de Data Center, ha acogido como válidos la clase A1 o A2, ¿no? Yo antes le llamé niveles, pero en realidad son clases A1, A2. Entonces, la clase A1 de ASRAE establece rangos de temperatura entre 20 y 25 grados, con una humedad relativa de 20-80%. Y se espera utilizar estos rangos en equipos de TI más antiguos. Y la clase A2 de ASRAE establece el rango, que es el que más se utiliza ahora, que es el de 18 grados a 27 grados centígrados, con una humedad relativa de 8 a 85%, para equipos TI más modernos. Finalmente tenemos aquí en el cuadrito el estándar ICREA, que es un estándar más latinoamericano y con alguna influencia europea también. Estableció, cuando recién salió este estándar en el 2015, un rango de 15 grados a 32 grados de temperatura, con una humedad relativa de 20 a 80%. Ya en su última versión del año 2021, este estándar ha cambiado, ha cogido el rango establecido por ASRAE en la clase A2, pero la humedad relativa la ha mantenido entre 40 y 60%. Entonces, como verán, todos los estándares y las revisiones tienen un rango aproximado que no ha variado mucho en el tiempo, pero todos hablan de un rango. Ningún estándar habla de un valor específico o un valor único, que es el que debería tener un data center. Como dije antes, va a depender de varios factores, entre ellos, y vuelvo a repetir, es la densidad eléctrica dentro del data center, la temperatura del clima, la ubicación del centro de datos, etc. Como referencia podemos citar a empresas enormes, empresas grandes como Google, como IBM, como Amazon. El caso de Google, por ejemplo, de acuerdo a la investigación que he realizado, está trabajando entre 26 y 32 grados centígrados. Esto es porque ellos tienen un compromiso fuerte con temas de medio ambiente y básicamente lo que es eficiencia energética. En el caso de IBM, por ejemplo, sus centros de datos trabajan entre 23 y 27 grados centígrados. En el caso de Amazon, entre 18 y 27 grados centígrados, que es el rango que establece ASRAE. Si quisiéramos definir un rango ideal o un valor ideal de temperatura de manera práctica, podría ser pues unos 23 grados con una humedad relativa del 50%. Todo esto medido en el punto de admisión de los equipos TI. Ya lo sabes, en tecnología, microtel.com te guía. microtel.com